tardes, hermanos. Buenos días. Vamos a continuar en Job, capítulos 16 al 20, Job y el misterio de la cruz. Tenemos ya varios domingos donde hemos tenido como que el trasfondo de lo que es el libro de Job. Nada más quiero volverlo a retomar. Yo sé que ya lo hemos escuchado en varias ocasiones, los hermanos lo han comentado en varias ocasiones dónde estamos, pero quiero que nos ubiquemos en dónde estamos en el libro. Así que tenemos aquí el primero, que es la siguiente, por favor. Tenemos aquí la estructura del libro de Job en un estilo quiasmo, con una... O sea, el libro de Job no solamente está acomodado poéticamente y los versos están en paralelismos, a veces de 2 líneas, a veces de 3, y va bien acomodado, pero todo el libro en su conjunto, en su estructura, está acomodado para ir hacia un énfasis principal, ¿verdad? Un énfasis central donde nos va a hablar de la sabiduría en el capítulo 28. Entonces empezamos con un prólogo en prosa, capítulos 1 y 2, y vamos a terminar con acá A', un epílogo también en prosa, en capítulo 42. Entonces vemos cómo está ahí la prosa. En el B tenemos una declaración de lamentación inicial de Job, así empieza él en el capítulo 3 lamentándose, y acá tenemos el paralelismo donde está en los capítulos 40 y 42 confesando. Aquí se lamenta, acá confiesa. Entonces tenemos prosa, lamentación, confesión. Tenemos 3 ciclos de diálogos y 3 ciclos de monólogos. Estos 3 ciclos de diálogos son con sus 3 amigos. Y los 3 monólogos es el de Job, el de Eliú y el de Dios. Vamos a tener 3 monólogos aquí. Y en medio, resaltando el poema de la sabiduría, porque es importante ahí, y esto es central para entender todo el libro, ¿verdad? La sabiduría de Dios para el hombre en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento. Entonces aquí en los ciclos de diálogos, aquí es donde estamos ahorita. Capítulos 16 al 20 vamos a estar aquí. Tenemos un primer ciclo y ustedes saben que viene su amigo Elifaz y luego Job le responde. Luego viene Bildad y Job le responde. Y luego viene Zofar y Job le responde. En el segundo ciclo, que ya empezamos con el capítulo 15 la semana pasada, en el capítulo 15 empezamos con Elifaz. Ahora Job le responde. Luego va a venir Bildad, Job le responde, y Zofar y Job le responde. En el tercer ciclo van a venir Elifaz y Job le responde, Bildad y Job le responde, y Zofar ya no habla. Como que se da por vencido, dice: a este Job no lo vamos a hacer entender y ya no va a hablar. Así que ya luego ya nada más sigue el poema de sabiduría, se queda hablando Job solo. Zofar ya no va a hacer su tercer round, su tercera intervención. Dice: no, ya me rindo, no he logrado nada, dice: me rindo. Entonces ya él queda como derrotado ante Job con sus argumentos y dice: ya no tengo nada que decirle. Y simplemente ya no participa. Es una manera de decir: tenemos los 3 amigos, 3 rounds con Job y digamos que nos ganó. Me rindo, ¿verdad? Es una manera de decir, no hay cómo hacerlo. Así que ahorita vamos a estar aquí, en esta parte. Nada más es para ubicarnos, por si dicen: oye, ¿dónde estamos? Aquí está el poema de Job. Está muy complicado, está muy revuelto. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos ahorita ahí. En el segundo round. En el primer round, ellos le dicen: Job, tú estás sufriendo porque pecaste, pero si te arrepientes, te van a venir puras cosas bonitas. Aquí en el primer round, ellos son, digamos que tranquilos. Si tú, Job, te arrepientes, otra vez Dios te va a restaurar, tu luz va a brillar, todo te va a ir bien, nuevamente vas a ser vigoroso, rico, frondoso, te van a venir puras cosas bonitas. Pero como él no se arrepiente, en el segundo round esto se intensifica
Y ahora le dicen, si tú no te arrepientes, ya no le hablan de las cosas bonitas. Y si tú no te arrepientes, te va a venir lo más horrible que te puedas imaginar. Y le empiezan a maldecir. Dice, si no te arrepientes, te va a ir así, y así, y así, y así. Y toda esta destrucción te va a venir si no te arrepientes. En la tercera, si aquí empezaron tranquilos, aquí se intensificó, aquí fueron a lo máximo. ¿Sí? Casi como maldiciendo a Job. Entonces estamos aquí, a mí me tocó esta parte, ¿sí? Y ahora sí, ya me voy a quedar por aquí para que puedas dejar la siguiente. Y ya si la dejamos ahí, en esa, vamos a ver el sufrimiento justo y el sufrimiento del justo. Hasta ahorita la tesis de los amigos de Job es que él sufre un sufrimiento justo. Es decir, sufre porque ha pecado. El sufrimiento justo es el que nosotros conocemos como el sufrimiento que tenemos bien merecido. Como los ladrones en la cruz que decían, nosotros estamos sufriendo lo que nuestros actos merecieron. Es un sufrimiento justo. Los ladrones decían, ya ves que uno le estaba, los dos injuriaban, de repente uno reacciona y le dice al otro, espérame, nosotros tenemos el sufrimiento justo porque lo merecemos. Pero él es el sufrimiento del justo. Él no lo merece y está sufriendo. Y le dice, ya no le digas más cosas. Hay una diferencia de sufrimientos y nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos cuando estamos sufriendo porque nos lo ganamos, porque sembramos y cosechamos, porque fuimos por ese camino. Y nosotros sabemos bien cuando hicimos lo incorrecto. Ese es el sufrimiento justo. Pero tenemos aquí el problema del sufrimiento del justo, de aquel que no se lo merecía, de aquel que está sufriendo sin causa, sin merecerlo. Yo sé, algunos van a decir, no hay justo ni a uno, nadie etcétera, nada más Cristo. Pero, por ejemplo, José se fue a la cárcel y él no se lo merecía. En ese asunto él era justo. Y dices, ¿por qué estás en la cárcel? Pues es que la señora de Potifar, yo estaba haciendo bien las cosas, yo estaba trabajando, todo en su casa marchaba bien, todo estaba ordenado, a cada quien se le daba su comida, los trabajos se hacían, la hacienda crecía, yo estaba haciendo bien las cosas, era diligente, estaba aplicado, había bendición, y yo no me lo merecía y voy a la cárcel. Ese es el sufrimiento del justo. O Daniel. ¿Recuerdan el libro de Daniel? Estaban ahí que todos le tenían envidia y decían, ¿por qué él es el principal entre todos los gobernantes? Queremos encontrar algo malo en él. Y no le encontraban ningún vicio, ninguna falta, ninguna cosa corrupta en su gobierno. Y entonces le fabricaron ahí algo en cuanto a la oración y lo echaron al foso de los leones. Ahí Daniel está sufriendo el sufrimiento del justo, porque él no era culpable, él no tenía que estar en el foso de los leones. El mismo rey dice, pues Daniel, ojalá y salgas bien y el Dios que tú sirves te saque de ahí con vida. Y cuando sale Daniel dice, mira, yo soy justo, delante de tus ojos y delante de Dios yo no hice mal, me echaron aquí al foso, estoy con el sufrimiento del justo. Y eso es lo que estaba pasando aquí con Job. Nosotros leemos al inicio esa narrativa que Job y sus amigos no saben, nosotros la sabemos. Job no está sufriendo por causa de sus pecados. Está en el sufrimiento del justo. Algunos todavía dicen, bueno, Job está sufriendo porque lo que el impío teme, esto le vendrá. Y entonces él temía y le vino este sufrimiento. Pero los primeros capítulos no dicen que él está sufriendo porque esos sufrimientos le vinieron por sus temores. Dice que esos sufrimientos le vinieron por una prueba de Dios con Satanás. No le vinieron ni por sus pecados ni por sus temores. Porque Dios dice, ¿no has considerado a mi siervo Job justo, apartado del mal, temeroso de Dios? Y empieza a decir cómo es él. Y dice, no le está viniendo esto porque Dios esté enojado con él. Al contrario, nosotros sabemos que Dios está orgulloso de él y hasta lo está presumiendo. No está enojado contra él. No viene por sus pecados. Cada vez que sus amigos están hablando,
Ese discurso que hablan los amigos de Job es correcto para alguien pecador, para alguien que sufre justamente, pero no para Job. Incluso al final, Dios va a reprender a sus amigos por cómo hablaron con Job. Y les va a traer algunas maldiciones que no se van a quitar hasta que Job ore por ellos. Ese Job que ellos están en sus discursos, en sus diálogos maldiciendo y diciéndole que se arrepienta, ese Job es el que puede orar por ellos para que sean restaurados. Porque ellos van a ser reprendidos por Dios mismo. Y Dios va a vindicar a Job. Así que empecemos capítulo 16. Teniendo esto en mente, aquí ya habló Elifaz en el capítulo 15 y ahora viene Job a responder. Y escuchemos capítulo 16, la palabra del Señor nos dice: respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Voy a detenerme tantito aquí. Acaba de hablar Elifaz y Elifaz terminó diciendo algunas palabras como dolor, iniquidad. Empezó a hablar de impiedad, y es como si con las mismas palabras Job le está respondiendo. Es como si ellos dijeran: no, estás en la maldad. Y luego él como si les respondiera: maldad es lo que ustedes dicen, son consejeros molestos, es decir, consejeros de angustia, eso es malo. Son consoladores de angustia. Esta es una forma poética de poner los contradictorios. Ustedes están hablando queriéndome consolar y lo que están logrando es ponerme en angustia. Está uniendo opuestos, ¿verdad? Consolación y angustia. Ustedes vienen, son consoladores de angustia. ¿Sí? Están logrando totalmente lo opuesto con lo que están haciendo. Y le dice: si yo estuviera en tu lugar, Elifaz, si tú estuvieras en mi lugar, yo también podría hilvanar palabras contra ti. Yo también te podría decir muchas cosas. Son unos amigos extraños, y por eso le dice: ¿qué te anima a responder? O sea, ¿cuál es tu intención, Elifaz? Vienes aquí, me ves aquí sufriendo, y ya Job está en un estado, imaginémoslo un poco, en un estado de desesperación. Primero viene la angustia de la muerte de sus hijos, la destrucción de toda su hacienda y todos sus bienes. Luego viene esta molestia en la piel que se tiene que rascar con pedazos de una vasija de barro, y se está rascando. No puede ni siquiera estar con la camisa puesta delante de sus amigos. Un hombre que antes se vestía con dignidad, ahora, pues imaginémonos tú y yo sin camisa aquí rascándonos, y los amigos aquí alrededor. Ni siquiera puedo estar de pie delante de ellos. Estoy en ceniza, en polvo, y rascándome todo molesto la cabeza. Y le voltea a decir a Elifaz: ¿qué te anima a responder? ¿Por qué me hablas así? Cuando uno tiene amigos, uno se considera el más pequeño en ese grupo de amigos. Normalmente uno ve a los amigos grandes, ve a los amigos brillantes. Veo a mi amigo y digo: no soy digno de ser su amigo. Yo no sé cómo me considera su amigo, si él es brillante, tiene una perspectiva de la vida, habla palabras de verdad, sabe decir las cosas, se comporta bien. Y yo veo a mis amigos y digo: wow, ellos son mis amigos y yo soy el que soy honrado con su amistad. Y yo me considero muy pequeño, y al lado de ellos yo gano. Uno siempre busca de alguna manera el honrar a sus amigos y apreciarlos, mostrar ese aprecio.
Pero aquí es al revés. Están hablando palabras de desprecio contra Job. Lo desprecian y le dicen todo lo malo que es y todo lo malo que le va a venir. Le hablan con dureza, con desprecio. Es como si no fueran dignos de tener un amigo como Job. Como que Job fuera demasiado amigo, demasiada persona para ellos. No sé si así más o menos podemos captar la imagen del Señor Jesucristo. Él vino y anduvo entre nosotros y como que no fuimos dignos de Él. Despreciado, desechado, lo vimos como abatido de Dios, como azotado por Dios, le escupimos el rostro. Como que no fuimos dignos de alguien tan especial. Es como cuando dice allá en Hebreos, dice, estos fueron apedreados, aserrados y anduvieron errantes de aquí para allá y de los cuales el mundo no era digno. Eran demasiado para este mundo. Así parece ser en este momento cuando Job dice, pues, ¿por qué me tratas así? ¿Qué te anima a responder? Como pareciera ser que no me aprecias como amigo, más bien me desprecias. Está aquí algo torcido. Ahorita leía a nuestra hermana en Juan capítulo 15, para que se cumpliese la escritura, sin causa me aborrecieron. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Me aborrecieron a mí, pero al aborrecerme a mí están aborreciendo a Dios. No se dan cuenta. Y sin causa me aborrecieron. Ahora, ¿no se dan cuenta aquí también que al aborrecer de esta manera o despreciar de esta manera a Job, están afrentando a Dios? Al final se los va a decir, no me toca a mí esos capítulos, ¿verdad? Al final van a ver eso, no se lo pierdan, todavía faltan semanas para eso. A lo mejor en el 2024, si Dios quiere, veremos ese desenlace. Pero aquí está Job, y Job de repente como que dice, si yo estuviera en tu lugar, Elifaz, si tú estuvieras aquí, yo también podría hablar contra ti un montón de palabras, pero fíjese cómo se detiene. Versículo 5, cuando él dice, yo también pudiera hablar muchas palabras y mover mi cabeza. Esa es una forma de burla, como la quieran ver, ¿verdad? Ándale, está súper. O menearla. Es lo que le hicieron a Cristo en la cruz. Meneando la cabeza se burlaban de él y decían, se encomendó a Dios, pues que Dios le salve, a ver si es cierto que es justo. Nosotros decimos que es pecador, igual que los amigos de Job, pues se encomendó a Dios, a ver si es justo, a ver que venga y lo rescate, porque nosotros decimos que es pecador. Y cuando él dice, yo también me podría comportar como ustedes, de repente él reacciona, dice, no, yo no podría hacer eso, pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Como que él reacciona y dice, no amigos, yo no podría hacerles eso. Elifaz, si tú estuvieras aquí en esta situación, yo buscaría consolarte y mitigar tu dolor. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario, crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz, me despedazó, me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Ahí está Job describiendo lo que él, en medio de la tentación y prueba que está pasando, él ve un rostro de Dios que no es el real. Nosotros sabemos por los primeros capítulos que Dios está complacido con él. Dios está hasta orgulloso de él y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Es de lo mejorcito que tengo. Pero aquí en medio de la prueba, en medio de la tentación, Job dice, yo veo a Dios como si estuviera crujiendo sus dientes contra mí, sus ojos furiosos,
que me persigue como un guerrero que viene contra mí con sus flechas, me atrapa, me despedaza, me agarra de la nuca, me zarandea, me golpea, atraviesan y salen mis flujos interiores, estoy como una presa del cazador, estoy destruido. Y fíjense nada más con qué intensidad. Versículo 14, me quebrantó de quebranto en quebranto. Oye, si quieres enfatizar la palabra quebranto, la usó muy bien. Quebranto, quebranto, quebranto. Y él, en medio de la tribulación, está viendo un rostro de Dios que él no entiende por qué. Él está imaginando que ese es el rostro de Dios ahorita. Él no puede ver su rostro amoroso. Él está ahorita en medio de esa tentación, viendo hacia Dios, pero espera un rostro de Dios futuro que va a ser bueno. Dice, yo no sé por qué ahorita está enojado, pero yo sé que Él va a ser bueno. Yo sé que Él va a resplandecer su rostro sobre mí. Yo sé que Él me va a restaurar y que Él me va a perdonar, Él me va a levantar. Y entonces dice el versículo 18, oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Está diciendo que no se entierre la sangre, no se le eche para que se olvide, sino que se quede la sangre derramada, como diciendo, espero justicia, que no se, que se siga escuchando mi clamor, dice, que no se apague mi voz. Dice, yo me voy a morir y cuando me muera que ahí se quede mi sangre, no le echen tierra, porque quiero que siga clamando por justicia, porque yo sé que un día alguien va a venir y va a vindicar mi honor, y cuando vindique mi honor, también se va a vindicar el honor de Dios, porque al vindicarse mi honor y decir que yo no estaba sufriendo por un pecado, sino que era inocente, entonces se verá bien que Dios no es alguien arbitrario que castiga nada más porque sí a los hombres, sino que se va a ver que detrás de él había algo glorioso y amoroso, y que Dios es bueno. Y cuando sea vindicado mi nombre, será glorificado el nombre de Dios. Y esto es lo que sucedió con Cristo. Porque decían, es que Él está sufriendo por sus pecados, por eso está en la cruz. Pero cuando resucitó, Dios le vindicó y dijo, este le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y al darle un nombre que es sobre todo nombre y decir que Él es justo, que Él es glorioso, que Él no había pecado, sino que había muerto por nuestros pecados, al levantar al Señor y decir que Él es el justo y el que justifica, también es glorificado Dios, exaltado como un Dios misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor, y que fue a la cruz por amor a nosotros. Y entonces es lo que está esperando Job. Y Job dice dos imágenes, uno es el fiador y otro es el redentor. Y dice, yo sé que mi redentor vive y Él va a venir. El redentor es el pariente vengador de la sangre. Y ahí va a estar mi sangre y va a venir el redentor. Y aunque yo esté muerto en el polvo, Él va a decir, Él es justo. Ese que murió aquí es justo. Y si es justo, luego no estaba sufriendo por sus pecados, estaba sufriendo el sufrimiento del justo, que redundó en la gloria de Dios y le restregó en la cara a Satanás. ¿Ves cómo Él me sirve aunque no le dé nada? ¿Ves cómo Job sigue siendo fiel y me adora aunque yo le quite todo a su alrededor? ¿Ves cómo Job sigue siendo fiel a mí? Y es fiel a mí porque yo soy justo y amoroso, lleno de gracia y de verdad, digno de ser adorado, aunque las circunstancias sean lo más terrible que pueda soportar un ser humano. Y eso es lo que vemos en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo rogando antes, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero si no, aquí vamos, con toda su angustia, con todo lo que va a sufrir ahí en la cruz, pero dice, que se haga tu voluntad y no la mía. Y muestra con esa obediencia que Dios es glorioso, que Dios es bueno. Así que al ser vindicado el nombre de Job, será vindicado el nombre de Dios, que hasta ahorita, si nosotros no supiéramos eso, pensaríamos, este es un Dios horrible. Y no lo es. Cuando el justo sufre y permanece fiel a Dios, está declarando que Él es un buen Dios. Un Dios bueno,
lleno de toda gracia, digno de ser adorado. Es muy probable que ninguno de nosotros suframos al grado de Job todas las cosas que él sufrió. Pero muy probablemente tú estás sufriendo algo, en alguna medida. Y no hablo de un infortunio, de una situación pasajera o leve, sino de aquello que carga tu corazón por años. Y tal vez no sepas por qué. Tal vez estás sufriendo alguna enfermedad larga. Y tú dices, ¿por qué me vino esa enfermedad si yo amo a Dios y le hago bien al prójimo? No entiendo por qué me vino esta enfermedad tan intensa, tan agotadora, tan desgastante, tan larga. O en mi hijo, o mi hermano, mi padre. ¿Por qué nació así? Desde el nacimiento, con muchas limitaciones y ahora requiere de muchos cuidados. ¿Por qué llega esta enfermedad? Yo no sé, no lo entiendo. Tal vez es el sufrimiento del justo. Tal vez estás sufriendo con tus hijos alguna situación ahí que carga tu corazón. O tal vez es porque no tienes hijos y dices, ¿por qué Dios me diste esta infertilidad si yo pudiera tener hijos? Y veo a otros que tienen hijos y los abortan. Veo las noticias y los tiran en un tambo en la basura junto a las vías del tren. Y yo no tengo hijos, ¿por qué Dios? No entiendo. Tal vez es el sufrimiento del justo. Tal vez estás sufriendo las injusticias de otras personas. Ellos pecaron, pero tú tienes los problemas. Ellos hicieron maldades, injusticias, y tú eres víctima de sus injusticias. Y dices, ¿por qué? No entiendo por qué está esto en la vida. Y sigue adelante. Y estás ahí en una situación prolongada. Tal vez tienes problemas con tu esposo o con tu esposa. Y dices, esta situación no va a cambiar. O tal vez la situación es la soltería. Dices, no me diste ningún esposo, ninguna esposa. Dios, ¿por qué? En este mundo de más de 100 millones de habitantes no hay alguien para mí. ¿Por qué? Uno puede pensar, ¿y esta situación sigue así? Tal vez hay desprecio social. Job va a decir, mi aliento le era extraño a mi esposa. O sea, hasta a mi esposa le huelo mal, no se quiere acercar a mí. Más adelantito lo dice en el siguiente capítulo, dice, hasta mi aliento le era. Mis hermanos no me quieren ver. Y uno puede decir, ¿por qué Dios? Tal vez es la pobreza. Como Job, que perdió todos sus bienes, y tú digas, ¿por qué soy pobre, Dios? ¿No podría ahí en medio de tus soberanos designios darme un poquito de riqueza? Trabajo honestamente, trabajo de sol a sol, trabajo con diligencia, pongo mi inteligencia ahí, mis talentos, mis habilidades, y sigo siendo pobre. Yo veo que otros prosperan y yo no. ¿Qué pasó aquí, Dios? Y veo que gente hace tranzas y todo y le va muy bien, pero a mí no me llega nada. Y no es porque sea flojo, Dios. ¿Por qué estoy en esta pobreza y mis hijos heredan pobreza? Así estaba Job, pero con todas esas cosas juntas. Y les dice, yo ya estoy para irme. Fíjense nada más. El 17:1, mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores en cuya amargura se detienen mis ojos. Les está diciendo, yo ya estoy quebrantado en mi espíritu. Allá en lo más interior, donde un hombre puede tener fortaleza en medio de la dificultad, yo ya estoy quebrado. Cuando dice mi aliento se agota, es ese quebrantamiento de espíritu, de decir ya no puedo. Ya no puedo.
La otra vez escuchaba una historia de un campo de concentración judío. De estos de los nazis, ya ven que luego a los judíos los agarraban para hacer trabajos pesados, para trabajar en fábricas y así. Y en este campo de concentración a los hombres los hicieron mover un montón de piedras de un lado a otro del campo de concentración. Eran piedras grandes, pesadas. Estos hombres empezaban a cargarlas y se deshacían en el camino, ¿verdad? Pero ellos pensaban, seguramente estas piedras van a servir para los cimientos de una construcción o para las paredes de una construcción. Algo van a hacer acá con esas piedras y por eso hay que llevarlas. Y pasaban los días y ellos sudaban, se les iban las fuerzas, lloraban, sangraban ahí, hasta que un día lograron llevar todas esas piedras al otro lado y festejaron. Dijeron, bien, ya lo logramos, ya pusimos todas esas piedras en su lugar. Y al día siguiente los soldados les dijeron, ahora regrésenlas. Y empezaron a desfallecer. Los empezaron a regresar, los siguientes días empezaron a ir muriendo uno tras otro. Ya no tenían esperanza. Cuando se acaba la esperanza, se agota el aliento, se acortan los días y se prepara para el sepulcro. Y así está diciendo Job, parece que nada más estoy moviendo piedras de un lado al otro. Y ya me cansé. ¿Te pasa así? ¿Alguna vez te ha pasado esto? Que digas, es que en mi vida yo siento como que ya nada más estoy moviendo piedras de un lado al otro sin sentido. Ahí dejo mis lágrimas, mi sudor, mis fuerzas, mi sangre y no tiene sentido. Yo estoy llevando esta carga una y otra vez y al día siguiente lo mismo y al día siguiente lo mismo y así por tiempos prolongados. Y así estaba Job. Y solamente escucho a mis escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos, y le digo a Dios, dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querrá responder por mí? Porque a estos, a mis amigos, has escondido de su corazón la inteligencia. ¿Quién me va a ayudar si mis amigos más cercanos le escondiste la inteligencia y lo que me hablan son puras escarnios y se burlan de mí? Y le dice, dame fianza. Literalmente en hebreo está diciendo, dame la mano. Tú ayúdame. Como cerrar el trato. Dame la mano. Tú eres mi amigo. Tú dame la mano. Tú responde por mí. Tú ven, diles que no estoy sufriendo por pecado. Y que mi sufrimiento no es como cargar piedras de un lado al otro sin sentido, sino que hay sentido en todo esto. No en este mundo tal vez, pero sí para la gloria tuya. ¿Quién pecó? Decían los discípulos, ¿este o sus padres para que naciera ciego? Y dice, ninguno, es para la gloria de Dios. El sufrimiento del justo es un sufrimiento para la gloria de Dios, no es un sufrimiento vano, aunque en esta vida así nos parezca. En esta vida nos va a parecer que es un sufrimiento vano, el sufrimiento del justo, pero no es así delante de Dios. Y Él está pidiendo aquí que alguien venga y que sea Dios el que le dé la mano para que Él pueda entonces tomar fuerzas, para que Él pueda entonces seguir adelante. Vámonos al capítulo 19. No quiero tomar ahorita todos los pasajes, vamos a seguir viendo estos pasajes los próximos domingos, si Dios lo permite, pero quiero que leamos el versículo 25. Bueno, desde el 23, 19, 23. Porque Él está pidiendo que su sangre no sea ocultada, pero que también su causa quede escrita, no escrita en el polvo, porque los impíos son escritos en el polvo. Viene el viento y se borra su nombre y ya no hay memoria. Dijo, yo quiero que se escriba con cincel en piedra.
porque yo sé que mi Redentor vive y cuando Él venga, entonces Él va a vindicar mi nombre y al vindicar mi nombre exaltará también la gloria de Dios. Yo no quiero que sea olvidado. No es precisamente que se escriba el libro de Job. Algunos dicen, bueno, se le cumplió su deseo, se escribió el libro de Job. No, Él está diciendo que se escriba ahí que yo soy inocente y que se quede mi sangre y que venga el Redentor. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? No, ¿qué digo en un libro? Un libro se deshace, mejor que se escriban con cincel de hierro y con plomo, que fuesen esculpidas en piedra para siempre, que no lo escriban como decimos en el norte, en el hielo. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y cuando lleguemos al capítulo 42 vamos a ver que su Redentor lo va a vindicar, lo va a poner en honor y va a decir: era inocente. Él va a ser glorificado, sus amigos van a ser castigados y entonces se va a revertir todo. Pero lo principal no es los bienes que va a adquirir. Lo principal va a ser su honor y junto con él la gloria de Dios. Eso es lo que le está importando. Dice: no me importa que me des más hijos, no me importa que me des más camellos, no me importa que me hagas ni haciendo otra vez rico como era antes. No, nomás me importa una cosa: aunque yo ya me vaya a la tumba, al polvo, nada más que digas que yo era inocente, que yo no era el culpable aquí, que estaba sufriendo para la gloria de Dios. Yo no quiero que digas eso, y que cuando exaltes mi nombre, exaltes el nombre de Dios y digas: Él es el Dios bueno, que yo creí que estaba enojado y que venía furioso como un gigante, como un guerrero con sus flechas, y en realidad esta prueba procedía del corazón amoroso de Dios. Y Él me ve con alegría. Que Él diga que ya me ve con alegría otra vez. No quiero bienes, no quiero nada, solamente quiero que mi Redentor venga y entonces hable a mi favor. Y que diga que este mundo no era digno de esto. Que diga que aquí había una prueba para la gloria de Dios y Dios salga engrandecido. Soneto al crucificado, siglo XVI, atribuido a Miguel de Guevara. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Esa era la prueba para Job. Te quiero aún en la adversidad, entonces ese es un Dios bueno. No entendemos nuestra situación, ciertamente muchas veces no la entendemos. Es un misterio como el misterio de la cruz. Es un misterio como el sufrimiento de nuestro Señor, despreciado, y no lo entendemos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es una prueba donde a veces vemos un fantasma del rostro de Dios que no es la realidad, y anhelamos ver el rostro de Dios resplandeciente, sonriente y diciéndonos que nos ama. Se oscurece el rostro de Dios en los tiempos de prueba y nuestra vida se llega a sentir en ocasiones como si nada más estuviéramos moviendo piedras de un lado para otro. Quisiera cerrar este momento de reflexión en la palabra de Dios invitando a pasar a alguien que tenga en su corazón una carga por años en su corazón. Vamos a orar por él. Si alguien dice: yo en mi corazón tengo una carga, no tienes que decir qué es,
Pero si quieres pasar aquí al frente, oremos para que el Señor en su gracia te dé la fortaleza necesaria y que sepas que el que ha de venir vendrá y no tardará. El justo vivirá por fe. Yo sé que mi Redentor vive y que Él al final va a decir: este es mi siervo, no hablen mal contra Él. ¿Estás sufriendo? ¿Tienes algo que carga tu corazón por años? ¿Hay algo que agobia tu corazón y que dices: yo no sé por qué estoy en esta situación? Con toda confianza pasa y tomemos un tiempo como iglesia para orar. No para decir quién pecó, como los amigos de Job, sino para orar y saber que en medio de ese misterio Dios te puede fortalecer, restablecer, en medio de la angustia, aunque sientas que tu aliento se acaba. Así que vamos a dar un momento. Si alguien quiere pasar, adelante. Le voy a pedir al hermano Carlos Astorga que esté aquí a un lado para que pueda orar por quien pase.